Vamos a dar ahora la palabra a la profesora y doctora doña María Eugenia Gómez Sierra, de la Universidad Complutense de Madrid, que nos presentará al ponente de la siguiente conferencia titulada «La escuela tiene remedio». Recordamos nuevamente que aquellos que lo deseen podrán escribir sus preguntas y entregárselas a la azafata para poder luego ser preguntadas durante el tiempo de coloquio. Muchas gracias. Buenas tardes. Llegamos casi al final de la intensa jornada. El profesor José María Barrio Maestre es de los que se puede decir, o a mí me gusta decir, que es un maestro del silencio. Un maestro del silencio porque si algo le tenemos que agradecer al profesor es su profundo pensamiento, que lo pone por escrito y que nos ha ilustrado pues, a la inmensidad de personas que trabajamos fuera y dentro de la Universidad Complutense de Madrid, poniendo lo que muchas veces falta, que es el fundamento de la educación. Se habla mucho de prácticas, de aprendizaje, de metodología, de estrategias, de esto que yo no voy a decir porque esta mañana ya nos han dicho que hay confusión con el lenguaje y no lo voy a estropear yo ahora. Y menos de pensamiento. Al profesor Barrio se le conoce sobre todo leyéndole. Vamos a disfrutar también de escucharle, pero sobre todo se le conoce cuando se leen sus obras, porque sus obras son de las que dan que pensar y desde luego no se pueden leer en la playa. Cuando se le pide un currículum, pues lo pone difícil, porque te da una frase y te dice que le presentes con eso. Y entonces, claro, pues te juegas el tipo. Así que yo voy a poner su frase y voy a intentar, con permiso de él, añadir algunas más que he encontrado en Internet. El profesor José María Barrio Maestre es doctor en filosofía con premio extraordinario y de lo que él silencia, pues no nos dice, pero sí se sabe, que escribió una tesis titulada El ser y la existencia, analítica del ser como acto y como hecho, que le dirigió el profesor Millán Puelles. Los que hemos pasado por la Complutense sabemos lo que significa decir profesor Millán Puelles, que no es decir cualquier cosa. Es profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, amplió sus estudios en Alemania, en la Universidad de Münster y en Viena. Ha publicado 42 libros, por eso digo yo que es una persona a la que se le escucha leyendo. Tiene más de 80 colaboraciones en obras colectivas, más de un centenar de artículos de revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Participa en el grupo de investigación de la Complutense en Antropología y Filosofía de la Educación. Entre sus libros, de los más conocidos, están Elementos de Antropología Pedagógica, que les recomiendo a todos si quieren educar. Ahí podemos encontrar los fundamentos realmente de por qué merece la pena educar. El Dios de los filósofos, la metafísica para gente corriente, de qué va la ética. Y no les voy a leer los 42 libros porque no acabaría.
La característica principal de él es su reflexión profunda sobre la educación. Sin más, les dejo con él, que les va a orientar muchísimo más que yo, y con su ponencia, que lleva por título La escuela tiene remedio, que nos abre a la esperanza de la que nos hablaban en la mesa redonda anterior. Tiene la palabra don José María Barrio. Pues muchas gracias a María Eugenia por sus amables palabras, que van muchísimo más allá de mis méritos. Y a la organización de este evento fantástico, que me ha invitado pues, a reflexionar con ustedes sobre esta cosa que tiene un título un poquito pretencioso. La escuela tiene remedio, y que yo había pensado estructurar en tres mitos que ya tienen un tiempito largo en el gremio pedagógico y que a mí me parece que el desmontarlos, el desenmascararlos, digamos, el empezar a detectar que el rey está desnudo, pues sería una manera de empezar a salir del hoyo. Les voy a proponer cosas que es probable que algunos de ustedes o muchos de ustedes consideren excesivamente bárbaras, y muy probablemente lo son. Pero les aseguro que son cosas que he pensado y que he discutido con colegas y por lo menos puedo decir que no les miento, aunque admito que puedo estar muy equivocado. Y por favor, si estoy equivocado, sáquenme de mi error, esto me harían un grandísimo favor. Voy a leer un texto que he preparado para esta cosa. Iré haciendo algún comentario también, aparte del texto, pero para ceñirme un poco al horario y no cansarles demasiado. Es un texto breve. La llamada nueva pedagogía o escuela nueva, que por cierto ya no es tan nueva, esto tiene más de un siglo, sería bueno buscarle otro nombre. Ante todo, justifica su forzada vigencia, forzada por las leyes educativas vigentes, no porque éstas conciten verdadero apoyo en aquellos a quienes se les imponen. Justifica su forzada vigencia en el lodo que arrojan contra la llamada escuela tradicional. Esto es una cosa que desde hace mucho tiempo me sorprendió, ¿no? Parece que el argumento fundamental de la llamada escuela nueva es que es nueva. Tal desafecto hacia lo tradicional viene respaldado en una colección de mitos que a modo de espantajos se conjuran para apartar de la mirada una realidad que poco a poco va cobrando evidencia, pero que lamentablemente en la que aún continúan instalados, o por lo menos esos mitos en las meninges de muchos. Trataré aquí de desenmascarar algunos de sus mitos, todos ellos urdidos en el seno del gremio pedagógico, que, apiñado en torno a algunos tópicos que repiten como si fueran mantras, se comporta como una auténtica cofradía empeñada en desviar la atención y en impedir que se descubra que el rey está desnudo. Perdonen ustedes la mordacidad de esto que acabo de leer. Y les ruego que
que sean comprensivos conmigo. Llevo 39 años en una facultad de educación rodeado por ilustres pedagogas y pedagogos y algunos que no son tan ilustres, pero, en fin. Primer mito. La memoria es la inteligencia de los torpes. Es como quien dice, este crío es tirando a cortito, no entiende, que se lo aprenda de memoria, que menos es nada. Seguro que algo parecido a esto todos lo hemos oído cantidad de veces. Al rebufo de la crítica a una supuesta enseñanza tradicional únicamente memorística, crítica que desde luego hoy parece legítima, muchos pedagogos llevan a cabo una auténtica satanización que trata de arrumbar la memoria al baúl de los tractos viejos de la vieja escuela. Estudiantes que demuestran en el examen que no saben casi nada de la asignatura que yo les imparto, a menudo me dicen, mire usted, prefiero entenderlo que aprenderlo de memoria, dando por sentado que ambas cosas serían incompatibles. No puedo culparles, porque es lo que les han dicho casi todos mis colegas, con algunas excepciones, naturalmente. Como frecuentemente ocurre, las medias verdades suelen devenir grandes mentiras. La legítima objeción a una deficiente práctica escolar que se apoya exclusivamente en la memoria, creo que no puede convertirse en la sistemática demolición de la memoria perpetrada por la nueva pedagogía, con una cadencia que, a fin de cuentas, resulta intelectualmente suicida, toda vez que sabemos lo que recordamos. Ciertamente saberlo es algo más que recordarlo, pero al menos presupone no haberlo echado al olvido. Esto como mínimo. Por otro lado, como sabe quien se ha asomado a Aristóteles, yo modestamente lo he hecho, hay una memoria intelectual que él denominaba intelecto pasivo, nous patheticos, la cual, a diferencia de la memoria sensible, uno de los 4 sentidos internos de los que habla Aristóteles es la memoria, es un sentido interno, ¿no? Bueno, pues a diferencia de esta memoria sensible, la otra, la memoria intelectual, no es caduca. En efecto, mientras que las imágenes pueden perderse, digamos que como las fotografías amarillean y se deslucen con el tiempo, las especies intelectuales que iluminó el intelecto agente, lo que Aristóteles llama nous poietikos, que él dice que es como una luz, evidentemente una luz espiritual, no se trata de fotones, ¿no? Una luz que el intelecto proyecta sobre las imágenes y que hace legibles en ellas ciertos rasgos comunes. Esos rasgos comunes, que él llama especie impresa intelectual, quedan impresos en el intelecto pasivo o memoria intelectual. Esto. Las especies intelectuales que iluminó el intelecto agente y dejó impresas en esa memoria intelectual, ahí quedan indeleblemente. Cuando nosotros concebimos, o sea, cuando nosotros parimos un concepto, esta metáfora biológica tiene una larguísima historia, al menos desde Sócrates. Saben ustedes que Sócrates, que todavía le consideramos el primer maestro de Occidente, comparaba su tarea docente, digámoslo así, ¿no? Pues
con la de su mamá, la señora Fenárete, que era partera. El arte mayéutico, así se llama en griego, es el oficio que tienen las señoras, bueno, quizá también señores, que ayudan a parir a las parturientas. Ahí el mérito realmente lo lleva, el mérito gordo lo lleva la parturienta. Claro, la mamá. Pero a veces la comadre, la que asiste, pues hace un papel muy importante. Cuando las contracciones previas al parto no son suficientes para que salga la criatura, pues que alguien tire afuera, aliente, venga, ya queda poco, tal. Este es el oficio de las comadronas. Pues esa imagen que tiene un grandísimo prestigio, ¿verdad? Pues en el gremio docente, ¿no? Pues en el fondo es la de Sócrates. Y ha inaugurado, de alguna forma, esta metáfora que es muy interesante para entender cosas que dice Sócrates, bueno, que dice Sócrates y que sabemos de Sócrates gracias a Platón, y algunas otras que dice también en la misma senda Aristóteles, aunque las dice de otra manera, ¿no? Pero efectivamente cuando nosotros entendemos, sobre todo cuando entendemos conceptualmente, cuando concebimos, es como la mamá que tiene un hijo. Y de un hijo no te olvidas nunca. El hijo se puede olvidar de su mamá. A lo mejor puede pasar tiempo y a lo mejor hasta repudiarla. Pero la mamá, yo no soy mamá, pero conozco a muchas mamás y por lo que sé de eso, no se olvidan jamás. Bueno, esto es una metáfora, pero es una metáfora muy interesante. Es decir, las imágenes cuyo repositorio es un sentido interno que Aristóteles llama memoria, la memoria sensible, esas efectivamente pueden caducar, se pueden olvidar. Pero cuando tú, a través de esas imágenes, leyendo dentro, eso es en latín intus legere, que es de donde viene la palabra entender, intellectus, es leer dentro. Cuando la inteligencia ha leído dentro de las imágenes y ha descubierto esos rasgos comunes que conforman lo que Aristóteles llama especie impresa en el entendimiento pasivo, eso no caduca. Eso sé que te puedes olvidar de las imágenes de las que se avalió el maestro para ayudarte a entender eso. Eso sí, de los ejemplos que empleó para explicártelo. Pero si has llegado a entender eso no se olvida. Incluso a lo mejor en el momento que tú tengas que contarlo o explicarlo a otras gentes, pues podrás encontrar otras imágenes, otros ejemplos, incluso a lo mejor más adecuados para la gente a la que tratas de ayudar, ¿no? Esto es una cosa que Aristóteles explica muy bien y creo que tiene razón. En fin. Esa especie intelectual impresa en el entendimiento pasivo, al plasmarse en una nueva imagen, deviene especie expresa intelectual, como la denominan los aristotélicos medievales. Dicho más sencillamente, por esto no quiero meterme en dibujos, porque esto tiene su complejidad, aunque seguro que a muchos de ustedes les sonarán estas cosas. Hay dos funciones distintas del mismo intelecto. No son dos intelectos distintos. Son dos funciones distintas de la misma facultad intelectual. Una activa, que Aristóteles describía como una iluminación, esto que decía antes, una luz, y otra pasiva, consistente en recoger y registrar lo iluminado, a saber, esos rasgos comunes de un tipo de objetos. Y eso es lo que los aristotélicos llaman especie impresa. Es como si dijéramos
que el intelecto primero, todo agente, da luz y luego, o sea, el intelecto primero da luz y después da a luz. Da a luz. Los lógicos medievales empleaban una expresión partus mentis, parto mental, para referirse al concepto. Y yo creo que todos los que estamos aquí alguna vez o más de una vez hemos sido testigos de un acontecimiento que realmente es casi milagroso. Cuando ves en el aula que a alguna persona se le enciende el rostro porque ha entendido algo. Esta profesión nuestra vale la pena por muchos motivos, pero sobre todo por esos momentos, cuando te das cuenta de que esta persona esto lo ha entendido. Bueno, esto es una tontería, pero no es que le salga, no es que le salgan ahí pues una aureola ni nada parecido, ahora, no, rayos gamma ni nada, ¿no? Pero te das cuenta de que alguien entienda algo, eso es un milagro. Eso no es de este mundo. Eso ocurre en este mundo, pero no es algo de este mundo. No es algo que ocurra de acuerdo con las leyes naturales que rigen los fenómenos naturales, todo lo que se da en el espacio y tiempo. No, eso está... Es miraculum. Eso es portentoso. Nosotros ahí somos testigos, no somos los fautores, ¿eh? Ahí la madre es la inteligencia del que aprende, ¿no? Pero aunque solo sea ser testigo, ser alguien que auxilia y que ayuda y que prepara ese momento, eso es grandioso. Y eso no se paga con dinero. Yo esto negaré haberlo dicho, pero estoy convencido, ¿eh? Y lo he contrastado con algunos colegas. Nosotros, más que cobrar por nuestra profesión, deberíamos pagar por ejercerla. Esto, olvídenlo porque... Pero de verdad que a veces lo pienso. En fin. Al confluir ambas funciones, esto de dar luz y dar a luz, activa y pasiva, tiene lugar el engendro que resulta de revertir nuevamente a las imágenes la especie impresa en el intelecto pasivo. Según Aristóteles, para que se complete, digamos, la formación de un concepto, hace falta que además de la abstracción, o sea, además de extraer a partir de las imágenes esos rasgos comunes que configuran la especie impresa intelectual, se reviertan a su vez a las imágenes. Una cosa que los aristotélicos medievales llamaban la conversión ad phantasmata, la conversión a la imagen, al fantasma. Entonces es cuando ya cuando tú llegas a un sitio nuevo donde no has estado nunca y ves un cacharro como este y dices, esto es una mesa. Estás expresando los rasgos comunes que tú habías abstraído en el preconcepto, porque la especie impresa todavía no es el concepto, es, digamos, el embrión del concepto. Cuando esa especie impresa se revierte nuevamente a las imágenes de las que previamente fue abstraída, entonces es cuando ya se completa el parto mental. Y eso, repito, no se olvida. Si usted ha entendido conceptualmente algo, eso le acompaña hasta la muerte. Incluso yo tengo para mí que más allá de la muerte también. Eso no caduca nunca. En fin, esto ya es otro tema que no voy a meterme en jardines. En fin, esta descripción sumaria puede ilustrar que hay una memoria intelectual
y que ésta no es caduca, que entender conceptualmente es como tener un hijo, concebir, y que, como saben bien las mamás, de eso no se olvida uno nunca. Una vez que se ha parido un concepto, ya no se pierde, aunque se pueda perder la imagen trascendiendo la cual se llegó a abstraerlo. O se puede olvidar el ejemplo del que se valió el maestro para explicarlo, esto que he contado antes. Aunque no hayan estudiado la filosofía aristotélica, esto lo saben los maestros con oficio. O sea, la gente que ha agarrado mucho tiempo la tiza, esto lo sabe. Y esa gente suele preferir que los alumnos guarden el conocimiento en la memoria que en un repositorio digital. Entre otras cosas porque por mucha información que contenga, un repositorio, un chisme de estos, esta no puede reobrar sobre el chisme digital para convertirse en formación, como sí ocurre con la memoria intelectual humana. Las máquinas, por mucha capacidad de memoria que tengan, bites o gigas o lo que sea, son perfectamente imbéciles, pues tan solo reciben los inputs, o como se diga eso en gringo, que en ellas impactan y se limitan a contener o retener electromagnéticamente significantes cuyo significado ni entienden ni pueden entender. A mí me parece que esto es el primer mito que habría que empezar a desenmascarar para, ¿cómo se llama esto? Para darle remedio a la escuela. Lo de la memoria es muy importante, muy importante. Y desde luego, poner en contraposición la memoria con la inteligencia es todo. Bueno, por lo que he tratado de contar de una forma muy, muy sumaria, Aristóteles diría que nanay de la China, vamos, porque hay una memoria intelectual. Y esa, insisto, no se pierde. Segundo mito. Hay que enseñar a pensar, no qué pensar. Seguro que mi colega María Eugenia ha leído esta frase. Nosotros ahí en la facultad tenemos una especie de, no sé, un espacio, ¿cómo le llaman ahora a estas cosas? Es un pasillo, pero amplio, que está en la planta segunda, en medio de las dos fases del edificio, ¿no? Bueno, pues ahí el decanato le dio hace un tiempo por poner frases famosas de algunos pedagogos famosos. En este caso no es una frase de una pedagoga, porque Margaret Mead, a quien el panelito donde está escrito esto atribuye esta frase que, repito, hay que enseñar a pensar, no qué pensar. Pues esta señora no era pedagoga, era antropóloga, además una importante antropóloga cultural. Pero bueno, yo no sé por qué razón la han puesto ahí como si fuera... Bueno, aunque ciertamente esto que dice a la gente de pedagogía, pues suele salivar mucho cuando oye cosas estas. Hay que enseñar a pensar, no qué pensar. Creo que la fórmula se debe a Margaret Mead. Bueno, no creo, lo afirmo. Esta señora sabía de antropología cultural, pero parece que de filosofía andaba algo más escasa, con perdón. No hay manera de enseñar a pensar que no pase por enseñar pensamientos. Cosas que han sido pensadas por quienes han pensado en serio en algo. La fórmula mencionada parece de entrada muy intuitiva y eficaz para traer el espantajo de una enseñanza dogmatizante o impositiva que muestra solo las conclusiones, pero no las premisas ni el camino argumental para llegar hasta ellas, es decir, eso que generalmente entendemos como adoctrinamiento, ¿no? Pues enseñar qué pensar, pues eso sería algo parecido a adoctrinar, y eso está muy feo. Bueno.
Me he perdido. Aquí. Desde luego, deploramos todos algo así. O sea, una enseñanza que se limite a mostrar las conclusiones, pero no el acceso racional que conduce hasta ellas. Pero fácilmente, aunque todos lo deploramos así de entrada, pero fácilmente desliza algo que si uno no le retiene la atención más allá de una primera impresión, no resulta tan claro. ¿Cómo se puede enseñar a pensar de una manera meramente formal, sin prestar atención a contenidos concretos de pensamiento? Sería como pretender que se puede aprender a tocar la flauta leyendo un manual. Creo que no es así. Se aprende a tocar la flauta tocándola, como es lógico, mal al principio. Y corrigiendo fallos, tal vez con la ayuda del manual. Pero desde luego nadie aprende a tocar la guitarra leyendo un manual de guitarra. Es un vicio estructural de la pedagogía moderna, la llamada nueva pedagogía, pretender que eso de pensar o tener criterio propio es una destreza o una competencia, incluso una herramienta. Esto hace poco oí esta expresión, cosa que me pareció un palabra verdaderamente infecto, ¿no? Esto de pensamiento crítico como una herramienta. Me acordé de un título verdaderamente vasto de Nietzsche, que es Cómo filosofar con el martillo. Nietzsche tiene un librito que se titula así: Wie mit dem Hammer philosophieren. ¿Cómo filosofar a martillazos? Bueno, pues perdón por la tontería, pero es que lo de la herramienta, efectivamente, el prototipo de herramienta, el martillo, ¿no? Pues, o sea, como si fuese, ya digo, una competencia, esto de pensar, o tener criterio propio, o pensamiento crítico, o pensar por cuenta propia, todo este tipo de cosas que nos suenan tanto, ¿no? Como si fuera una herramienta que tiene un carácter hipostático y que se puede despachar, digamos, pues eso, como que de suyo es un contenido material del aprendizaje, como el famoso aprender a aprender, y que por tanto, con independencia de cualquier contenido o argumento de pensamiento, puede uno embaularse como si se tomara una pastilla. Este tipo de ingenuidades, a lo mejor estoy muy equivocado, de verdad, ¿eh? Y es muy probable que muchos de ustedes piensen que estoy equivocado y de verdad que les agradeceré muchísimo que me saquen de mi error. Pero les digo honestamente lo que pienso. Y les digo por qué pienso lo que pienso. Creo que es mi misión. Yo ante todo profeso la filosofía. Como esto de aprender a aprender. Bueno, también es muy intuitivo, aprender a aprender. Y a lo mejor significa algo que a mí todavía no se me alcanza. Pero a juzgar por el palabro, a mí eso me raspa por todos lados. Porque si es un aprender a aprender que no lleva consigo ningún aprender cosas, pues entonces es un aprender a aprender, a aprender, a aprender, a aprender. O sea, es un tornillo sin fin, vamos, un bucle que en el fondo acaba por no significar nada. O sea, si usted no aprende cosas, no digo yo que no signifique algo lo de aprender. También, evidentemente, puede haber aprendizajes que sean, pues eso que llaman competencias y tal. Pero, en último término, oiga usted, no puedes pensar en un aprendizaje hipostático que no tenga ningún contenido concreto. Y esto es lo que pretenden muchos de nuestros colegas en la facultad, que usted
que uno puede dominar una herramienta o una competencia consistente en pensar, con independencia de cualquier contenido. Esto de los contenidos a mucha gente, colegas nuestros, les pone súper nerviosos. Es algo que sinceramente no lo alcanzo yo. Tendrían que hacer un esfuercito un poquito más intenso por explicar qué puñetas significa eso de aprender a aprender. Que, insisto, si no acaba en aprender algo, pues entonces es un tornillo sin fin. Si yo hiciera, vuelvo un poco a toda esta cuestión de la frase famosa esta de Margaret Mead, ¿no? Hay que enseñar a pensar, no qué pensar. Si yo hiciera ahora una genealogía de las cosas que he pensado, caso de que alguna de ellas pueda considerarse una idea feliz y de cuño propio, lo que tendría que hacer es una lista de los libros que he leído y de las conversaciones que he tenido. Seamos honestos, aprendemos a pensar tomando partido en discusiones sobre asuntos que nos importan y buscando mejores razones que aquellas que no nos convencen. Pero ingresamos en una conversación que viene desde muy lejos, desde mucho antes de que nosotros ingresáramos en ella, y a no ser que incurramos en la ingenuidad adánica de que todo comienza aquí y nosotros somos los reyes del mambo, lo primero que tenemos que hacer es leer y escuchar a personas que mucho antes han leído y pensado sobre eso. Y así es como se aprende a pensar, confrontándose con cosas que ha pensado gente que ha pensado en serio. Y leyendo y escuchando a gente que sabe de eso, es cuando a ti se te puede ocurrir alguna cosa que no sea una insensatez. ¿O no? Vamos, es que esto, de verdad, puedo estar equivocado, pero esto me parece de cajón de madera de pino. Vamos, elemental. Abundan en el gremio pedagógico, por supuesto, salvando las excepciones que hay que salvar, pero abundan en el gremio pedagógico gentes que piensan o creen que piensan, pero limitándose a repetir mantras que parece que lo zanjan todo. O sea, ya con decir la frasecita esta, parece que ya lo has dicho todo, casi todo lo... Pero pensar a base de lemas pancarteros es muy cutre. Seguro que la señora Mead era muy lista, no me cabe la menor duda. Y yo, bueno, durante una época tuve que asomarme al gremio ese de la antropología cultural, que no es mi gremio, digamos, pero bueno, por una serie de razones que no vienen al caso, tuve que entrar ahí y comprobé que esta señora sabe mucho de eso y dice cosas. Es muy lista, pero a una persona lista se le puede colar un topicazo. Vamos, a cualquiera. Es difícil encontrar alguna estupidez que no haya sido defendida alguna vez por algún filósofo. Eso no quiere decir que la filosofía sea una estupidez. Sinceramente creo que no lo es. Lo que quiere decir es que los filósofos son, o somos, no sé si yo me puedo considerar dentro de ese gremio, pero aspiro a ser digno de la filosofía, al menos eso. Pues somos desgraciados como cualquier otro, vamos, se nos puede... Lo que pasa es que, claro, si una cosa verdaderamente necia se le ocurre a un tipo que teóricamente se dedica a pensar, pues entonces puede llamar más la atención, pero no es para tanto, vamos. O sea, a gente lista se le puede colar una sandez, y esto es una sandez, que se le ha colado una señora lista. Hablando de esto, de pensar por cuenta propia, por cierto, no hay forma de hacer eso que no sea hacerlo por uno mismo. No cabe pensar por cuenta ajena. Esto es otra de las cosas
Aquí podría salir otro subtópico, subtrópico, sí, por lo de los tristes trópicos, que es una de las obritas de la Margaret esta. Pues, que es toda esta cosita de... se me ha ido de la bola esto. Esto ya cada vez me pasa más. No sé qué iba a decir. Esto de topicazo, esto de libre pensador. Esto comprenderán ustedes que en mi gremio pues, es una etiqueta muy mona y muy presentable. Bueno, no solo en mi gremio, en cualquier gremio así, más o menos, supuestamente intelectual. Pues esto de que yo soy libre pensador. Pues, y sinceramente, aunque hay, digamos, hay precedentes eminentes, ¿verdad? Pues que se pusieron muy alegremente esta etiqueta, empezando por el propio Kant, vamos. Y desde luego yo me mordería la lengua antes de decir algo negativo sobre Kant. Hay cosas de Kant que no me convencen, ¿eh? Pero me quito el sombrero delante de Kant. Kant es un tipo que ha pensado muy en serio. A mí no me convencen muchas de las cosas que dice, pero eso probablemente es problema mío, no de Kant. Yo soy un manguta y Kant es una vaca sagrada. Pero uno de los libritos precríticos, el anterior a la crítica de la razón pura, ¿verdad? Pues que escribió, se titula así, que es La Ilustración, en el que habla pues, de todo esto del tribunal de la razón y de la emancipación y bueno, todo lo que luego se convirtió en el, bueno, pues digamos, la mixtificación de la diosa razón que habría que entronizar en lugar, ¿verdad? Pues de esto, la Biblia y los curas y todos esos, ¿no? Bueno, pues supongo que a mi colega María Eugenia, bueno, y a muchas de ustedes, pues también les habrá pasado eso. Y luego lo que estamos en una universidad que lleva 25 años gobernada por comunistas, pues esto ya nos... Yo creo que vendría bien ir cambiando la etiquetita esa porque ya está un poco gastadita, como lo de la escuela nueva o lo de la nueva pedagogía. A mí, sinceramente, me hace gracia. Cuando alguien me dice, algún colega me dice, no, yo es que soy libre pensador, no soy como tú, que todo lo tienes claro. Yo no sé si tengo... Vamos, creo que tengo 2 o 3 cosas claras, pero no muchas más. De ninguna manera. Pero por el puro hecho de que eres cristiano, pues hay mucha gente que ya se siente autorizada a decirte no. Yo no soy como tú, yo soy libre pensador. ¿Qué quieres decir con esto, querido? ¿Que los que no pensamos como tú no pensamos? ¿O no lo hacemos libremente? Es decir, que nos limitamos a repetir como papagayos cosas que otros han pensado. Porque ese no es mi caso, modestamente. Es un poco algo parecido a lo que pasó también hace menos tiempo con otra etiquetita monísima que puso en juego todo el psicoanálisis de Freud, ¿no? Lo del amor libre. El amor libre, ¿no? Supuestamente parece evocar eso, pues yo qué sé, una relación afectiva desvinculada de cualquier criterio ético. Pues mire usted, una relación afectiva entre seres humanos, no entre ornitorrincos, sino entre seres humanos, que esté completamente desvinculada de cualquier parámetro ético, es tan absurda como un pensamiento que por creerse así a sí mismo muy libre se desvinculará de las leyes de la lógica, por ejemplo. Oiga usted, es que si yo admito que el todo es mayor que la parte, pues entonces eso me constriñe. Mientras que si yo puedo decir eso y puedo decir su contrario, a saber,
que la parte es mayor que el todo, pues entonces tengo más opciones, soy más libre. ¿Está usted pretendiendo algo parecido a eso? Está muy bien pensar libremente, pero también está muy bien pensar correctamente. Y si usted quiere pensar correctamente, usted tiene que atenerse al dictat de la lógica binaria. O sea, la que tiene como valores verdadero o falso. Y eso no porque Torquemada o la Santa Inquisición. No, mire usted, esto es la lógica binaria. En fin, ¿qué les voy a decir a ustedes? No, todo esto venía, perdón, que me he ido a propósito de lo de esto de pensar por cuenta propia. Pues mire usted, eso es un pleonasmo. Pues a ver si se puede pensar por cuenta ajena, vamos. A ver, hablando de esto de pensar por cuenta propia, yo diría modestamente que hay que estudiar las cosas. Y eso necesariamente pasa por examinar con detalle lo que han dicho o escrito otros que han pensado en serio sobre la cuestión que sea. Es verdad, y a mí me parece luminosa una frase de Santo Tomás de Aquino, en un texto menor, pero bueno, es un comentario a un libro de astronomía de Aristóteles, un libro que se tradujo al latín con el título de Cielo o de Coelo et Mundo. Bueno, pues comentando ese libro de Aristóteles, la verdad es que no recuerdo bien a propósito de qué, pero Santo Tomás dice esta frase. Lo que nos toca, lo que nos cumple como filósofos, no es lo que dicen los filósofos, sino la verdad de lo que dicen. Solo que ante todo nos importa, como filósofos, bueno, podríamos decir como intelectualmente, no es lo que dice la gente, sino, oiga usted, la verdad de lo que dice. Yo, modestísimamente, en este caso sí que me atiento la ropa, pero me atrevería a matizar esa frase. Creo que también nos importa lo que dice la gente que sabe de esto. Aunque ciertamente lo que más nos tiene que importar es contrastar la verdad de lo que dicen. Claro, pues evidentemente. Vale, bueno, paso ya al... No sé cómo voy de tiempo. Uy, Dios mío, pues entonces ya voy a leer el tercer mito. La escuela no puede ser una burbuja aislada de la sociedad. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes esto o algo parecido? Yo, centenares. No sé si llega a miles, pero muchísimas veces. Pues yo creo que sí puede y debe serlo, una burbuja aislada de la sociedad. Asumo el riesgo de decir algo máximamente impertinente y que a oídos de la mayor parte de los pedagogos que conozco se antoja una auténtica barbaridad, y es posible que lo sea. En fin, pido perdón por discrepar de ellos y reconozco que puedo estar equivocado, pues son muchos más y además gente lista y que desde luego sabe de educación mucho más que yo, los que dicen eso, que la escuela no puede ser una burbuja. Pero no me convencen sus razones y diré brevísimamente por qué. Sin recular del todo, creo que es justo puntualizar que la escuela no puede estar completamente aislada de la sociedad, toda vez que constituye ella misma un subsistema dentro del sistema social, evidentemente. Pero su vocación original es armar un espacio adecuado para el ocio contemplativo.
es precisamente esta idea de un espacio y un tiempo desocupado, es decir, sustraído de las ocupaciones corrientes que azacanan la vida adulta, lo que evoca la voz griega scholé, de donde procede escuela, un tiempo libre, en el sentido de liberado de ocupaciones serviles, o sea, de hacer cosas que sirven para algo. Digamos que la naturaleza de la escuela, lo que nació siendo, eso es la naturaleza de algo, es lo que era cuando comenzó a ser. La naturaleza de la escuela es la de un ecosistema generador de una atmósfera propicia al estudio. El negocio de la escuela, su ocupación principal, es, valga la paradoja, el ocio. No en el sentido usual de la ociosidad, digamos, de la distracción, sino todo lo contrario, en el de entrenar e incentivar una atención concentrada, morosa, esmerada. Eso significa studium en latín, esmero, que es algo que ayuda mucho a humanizarse a las personas, pero que hay que aprender. Y desde luego la gente más joven y los niños, pues eso les cuesta mucho. Hace falta tiempo y hace falta esfuerzo y mucha paciencia para conseguir que la gente les retenga la atención a algo. Pero eso humaniza mucho. Diré por qué. En especial, es un aprendizaje costoso para los niños y la gente muy joven que tiende a moverse mucho y a ir rápido de una cosa a otra. Una atención detenida y concentrada en un punto cansa pronto a la gente más joven. Nadie ha dicho que estudiar sea una tarea sencilla. Contemplar es un acto de máxima intensidad. Probablemente es el más intenso que puede llevar a cabo un ser racional. En griego, la palabra theoria, la sustantivación del theorein, que significa mirar despacio, dice lo mismo que en latín contemplatio, contemplación, una mirada detenida y atenta. Naturalmente caben ahí, en la escuela, otras tareas u ocupaciones, pero todas ellas han de contribuir, creo yo, directa o indirectamente a esta otra fundamental y a propiciar un hábito de estudio. La vocación de toda institución escolar es ser una casa de estudios. Este rasgo esencial de la escuela la señala como un entorno, digámoslo así más matizadamente, no completamente poroso respecto del conjunto de la sociedad que se afana en el negocio. Un espacio y un tiempo relativamente aislado de todo lo que pueda distraer su finalidad específica. Es la idea del claustro que aparece asociada al campo semántico de la escuela. Esa finalidad no es proporcionar a los escolares un pasaporte seguro para ingresar en la vida adulta o en el mundo del trabajo. No es específicamente la de una preparación para ejercer una profesión. Sin duda, estos elementos tampoco pueden ser a día de hoy completamente extraños a lo que la sociedad puede esperar como saldo de los años escolares que pasan los niños y jóvenes. Pero el objetivo principal es ayudarles en su crecimiento como personas y muy particularmente en la dimensión intelectual de ese crecimiento, creo yo. Hay otras muy importantes dimensiones del crecimiento humano, pero creo que en el espacio escolar tienen que ir al rebufo de esta, en mi modesta opinión. Todo eso de los valoritos está muy bien, pero ante todo, nuestro trabajo es que la gente sepa cosas. Perdón por decir esta burrada, pero es lo que pienso. No se trata de suministrar a los escolares herramientas útiles que les sirvan para moverse con ventaja táctica o estratégica en el mundo adulto, que ya se sabe que es un poco selvático. No, ante todo se trata de ayudarles a formarse criterio, a pensar con rigor y profundidad, a conocer el mundo, las cosas y las personas, y no solo para dominarlo mejor, sino sobre todo para reconocerlo como es. Y eso tiene un nombre específico que es
el respeto. El verdadero rendimiento de los años escolares es que la gente que pasa por la escuela aprenda a tener respeto por la realidad de las cosas y respeto por la verdad. Que entiendan que la realidad no es solo lo que hacemos, decimos, pensamos o sentimos que es, sino que tiene unas leyes propias, un régimen propio que en primer término hemos de aprender, adelantando el oído atento y reteniendo nuestra verborrea prematura, escuchando antes de hablar. Es un rendimiento profundamente humano y humanizador que se obtiene de la institución escolar cuando las cosas se hacen bien, creo yo. Los muchachos suelen decir que pasan demasiados años en la escuela y tal vez podrían ser menos, pero creo que no son tantos si se ven desde la perspectiva del alcance y envergadura humana que tiene este aprendizaje, que es grande, el que consiste en llegar a ser una persona respetuosa. La manía que el gremio pedagógico ceba contra la lección magistral, además de ignorar el simple hecho de que esa es la ocupación y responsabilidad principal de un docente, en mi modesta opinión, presupone la peregrina idea, aunque igualmente estamos aquí ante un espantajo que parece muy intuitivo de entrada, de que eso de escuchar o leer es algo meramente pasivo, como suelen decir muchos. Pues no, escuchar o leer son actividades, repito, de la máxima intensidad posible. Como traté de exponer antes, es el formato habitual del pensar, el escuchar y el leer. Y, por cierto, del pensamiento propio y crítico. Aunque no lo exterioricemos, al recibir una lección o al hacer una lectura, lectio, ambas cosas se dicen en latín, así, lectio, ¿no? Generalmente estamos procesando el mensaje, contrastando lo que en él se enuncia con otros mensajes que hemos recibido sobre el mismo tema y preguntándonos por su valor de verdad. Es eso exactamente lo que significa un análisis crítico. Ciertamente podemos hacer explícita una reflexión más detenida después, mas siempre sobre la base de que en la misma recepción del mensaje ya hay implícita una percepción intelectual del enunciado como pretendidamente verdadero. En otros términos, todo juicio, obviamente me refiero a los enunciativos, a los que declaran algo sobre algo, no hablo aquí de la argumentación poética o narrativa, que evidentemente también tiene su importancia y su presencia en la escuela, ¿no? Entraña de forma concomitante una reflexividad potencial, es decir, una captación del mensaje como una pretensión de verdad, que posteriormente podrá actualizarse en una reflexión estricta que pondere si esa pretensión de verdad se cumple o no. En definitiva, ser una persona de criterio es poder discernir el valor de verdad o de bondad o de belleza o de rectitud de lo que se dice o se hace, de lo que hacemos o decimos nosotros o de lo que otros dicen o hacen, y disponer no tanto de recursos emocionales, bien que estos no puedan ni deban excluirse del todo, pero ante todo disponer de elementos racionales para hacer esa discriminación con justicia, es decir, ajustando nuestro decir a lo que las cosas nos dicen siendo, con un lenguaje que hay que saber escuchar y hay que aprender. Y eso se aprende leyendo y escuchando lecciones magistrales. La misión propiamente educativa de los docentes es contribuir a esa formación de criterio y es lo que mejor pueden hacer para contribuir al crecimiento y maduración de las personas que se les han encomendado. El espacio natural de ese aprendizaje es el aula y la biblioteca. No sobran en la escuela los talleres y otros espacios interactivos, que son el lugar natural de otros aprendizajes de tipo práctico, técnico o artístico. Pero es en la lección y la lectura donde de forma natural se puede aprender a retenerle a la realidad una mirada morosa y atenta, que ayude a percibir que las cosas no son lo que son para mí,
o lo que yo hago que sean, o lo que digo, pienso, me gustaría o siento que son. Ahora con toda esta cosa del arco iris, ¿verdad? Pues mucha gente que piensa que yo soy lo que me siento ser. Eso es perpetuar, digamos, la inmadurez de la gente. Vamos, no entro en otro tipo de consideraciones, pero desde el punto de vista educativo, una persona madura, o sea, empieza a salir del huevo, a romper el cascarón, cuando empieza a tomar conciencia de que hay más allá de mi ombligo una realidad que no consiste fundamentalmente en lo que yo siento que es, sino que tiene leyes propias, que tiene una gramática propia, que lo primero que tengo que hacer es aprender. Para aprender esto es para lo que se fundó la escuela en la tradición del socratismo. Y a los profesores hay que dejarles que hagan su trabajo, que es muy importante. Muchísimas gracias por su paciencia. Y reitero que, por favor, bueno, no sé si es el momento, pero si quieren ustedes discutir algo, yo se lo agradeceré muchísimo, porque para eso está la universidad, para discutir. No, gracias. Muchas gracias, profesor, por recordarnos que la escuela es el espacio para pensar, que la universidad es el lugar para pensar y que el pensar, reflexionar, es la forma que tiene el ser humano de descubrir y atrapar la realidad. Gracias por recordarnos la necesidad de la escuela para vivir el ocio contemplativo, separado de la realidad, de las prisas, del lugar donde la realidad nos atrapa sin que nosotros nos demos cuenta. Tenemos una pregunta, no sé si para discutir, pero sí para que nos pueda iluminar. Una pregunta que dice: en la escuela se explican conceptos que los alumnos memorizan. ¿Qué momentos son idóneos para desarrollar el pensamiento en los alumnos ante contenidos ya veraces en sí mismos? El pensamiento crítico, dice. Sí. A ver, bueno, yo distinguiría la veracidad de la verdad. O sea, la veracidad es una virtud moral que consiste en decir la verdad, ¿no? No mentir. Eso es ser veraz. Y otra cosa es la verdad. Por lo menos la verdad en sentido lógico, tal como la definen los aristotélicos, la adecuación del intelecto a la cosa. O sea, juzgar yo, porque la verdad lógica solo se da en las operaciones intelectuales que son formalmente representativas, no en el concepto, sino en el juicio y en el razonamiento, ¿no? Pero decir yo, a mi modo, lo que las cosas dicen siendo, ajustándome a ellas. Eso es... Bueno, pero yo puedo, no sé, yo puedo estar en el error lógico y sin embargo ser veraz. O sea, no mentir. Yo puedo estar sinceramente convencido de algo y estar a la vez equivocado en esa convicción. Esto... A mí me parece que, a ver, la experiencia arquetípica con la que nosotros empezamos a entender esto del criterio es justamente esto, ¿no? La de corregir un error, la de rectificar. O
sea, la de constatar que esto que yo pensaba estaba equivocado. Uno de los que yo considero mi maestro principal es, como he dicho antes, María Eugenia, don Antonio Millán Puelles. Pero la verdad es que le debo mucho también a otro filósofo, un filósofo español, pero afincado en Alemania. Bueno, ya se murió hace 26 años. Pero tuve la suerte y la ocasión de conocerle y tratarle ampliamente. Fernando Inciarte decía una cosa, dijo muchas cosas muy interesantes, pero una de las que dice: la conducta recta siempre es conducta correcta, en el sentido que es el resultado de muchas correcciones que nos hacemos nosotros mismos constatando que hemos metido la pata, o que nos hacen otras personas que nos aprecian cuando tienen a bien discutir con nosotros. Porque esto de discutir es algo que solo se hace con las personas a las que aprecias. Yo creo que la experiencia humana, no solamente de cada ser humano, sino yo diría de las sociedades humanas, de las civilizaciones humanas, es que los progresos, los pasos adelante, eso significa progredior, ¿no? Avanzar, dar un paso hacia adelante, siempre son resultado de rectificaciones, o sea, de desandar un mal paso que hemos dado antes. Y esta es la grandísima ventaja que tiene la discusión seria, que nos permite, nos proporciona, nos suministra una palestra extraordinariamente adecuada para esto, para rectificar. Y esto, en este caso se trata de un tópico que creo que es muy cierto, muy verdadero. De eso es de lo que más se aprende, de las sacaduras de pata. Es cierto que no puede haber sacadura de pata si no hay previamente metedura de ella, claro. Pero no se aprende del error sensu strictissimo, sino de salir de él. Hay gente que dice, no, de los errores también se aprende. No, modestamente creo que no. O sea, si de los errores se aprendiera, eso significa que el error sería una cosa buena. Y desde luego, si el error es lo contrario a la verdad, y la verdad es una cosa buena, yo creo que la verdad, vuelvo a citar a Santo Tomás, es bonum rationis, el bien de la inteligencia, eso es la verdad. Pues si la verdad es una cosa muy buena, y creo que lo es, pues el error no puede ser bueno. Y sin embargo, es muy bueno rectificarlo. Y la mayor parte de nuestros pasos adelante son rectificaciones. Esto es, no sé, yo creo que ayudar a la gente, obviamente sin traumatizarla, ¿no? Pero esto es otra cosa que algunos pedagogos un poco ingenuos piensan, que corregir a la gente es traumatizarla, ¿no? Bueno, hace falta ponerse gafas de madera para decir semejante cosa. Evidentemente puede ser traumático si tú corriges a alguien a base de insultos o de violencias verbales o de la otra, evidentemente eso no es bueno, ¿no? Pero corregir de forma razonable, de forma cordial, eso forma parte esencial de nuestro trabajo. Y que la gente tome nota, y además cuanto antes mejor, de que casi todos nuestros alcances, no solamente morales, sino también cognoscitivos, eso que dice Inciarte, creo que también se puede decir del pensamiento correcto. O sea, el pensamiento recto es correcto, como dicen los yanquis, ¿no? Trial and error, o como se diga eso en gringo, que yo no sé gringo. ¿Cómo se dice? Por ensayo y error, eso, ¿no? O sea, por tanteo. O sea, normalmente en esta vida alcanzas algún triunfo después de haber cosechado pues unos 50 fracasos, o sea, tentativas frustradas.
Bueno, pues es bueno que te acostumbres a esto, a rectificar. Y quien te ayuda a eso, pues te hace un grandísimo favor. No sé si iba por ahí la cosa. O sea, yo sinceramente creo que el sentido crítico o el ser una persona con criterio es algo que se va formando con un camino, ya digo, muy proceloso, que tiene muchísimo, yo diría casi todo, de rectificaciones. O sea, en el fondo, ¿en qué consiste tener criterio? Pues disponer de elementos racionales para distinguir si algo es verdadero o es falso. El grandísimo problema que, de mi modesta opinión, tiene el relativismo, al decir, pues lo que dice el relativismo, o sea, que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y que, en el fondo, confundir la verdad con la opinión, pues claro, tiene, en el fondo, este gran problema, que todas las opiniones son verdaderas, siempre que lo sean única y exclusivamente para el respectivo opinante, ¿no? Pero todas son verdaderas. Entonces no hay error. Pero si no hay error, entonces tampoco hay posibilidad de salir de él. Efectivamente, tú no identificas lo que es el error hasta que lo corriges. Es justamente en el momento de rectificar el error cuando te das cuenta, yo estaba equivocado, ¿no? Pero si partes de la premisa de que, oiga usted, de que todo lo que se dice es verdad, siempre que lo sea para cada uno, pues entonces no hay ni posible discusión racional, ni eso de tener criterio tendrá sentido ninguno, y estás cegando la fuente por la que cualquier ser humano puede alcanzar cualquier conquista intelectual o vital en su vida. Eso es, como mínimo, necio. Es muy necio eso, vamos, como mínimo. Muchas gracias, profesor, por ayudar a pensar, ayudar de esa manera concreta a la educación y también por hacernos pensar a los pedagogos. Así que damos por concluida... A ti no necesito hacerte pensar. Damos por concluida pues esta bella conferencia, pues que nos invita a todos a buscar con más profundidad lo que es el verdadero sentido de la educación. Gracias. Le damos un aplauso. Muchas gracias a ustedes por su paciencia. Muchísimas gracias por sus aportaciones. A continuación, a las 8:45, será la cena en el Centro de Espiritualidad para los alojados y los que lo hayan solicitado. Y luego a las 10 tendrá lugar la velada cultural que se celebrará en este mismo auditorio y estará protagonizada por el proyecto de artes escénicas de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León, cuyo guión teatral se basa en el sainete satírico La presumida burlada, de Ramón de la Cruz. Así que estáis todos invitados a venir. Muchas gracias.